El Senado, una vez purgado de sus enemigos y reorganizado por Sila, tuvo una nueva e indiscutible autoridad. Lo que ni Sila ni nadie podía hacer era luchar contra el destino. En tiempos normales, una asamblea oligárquica asistida por magistrados anuales podía sobrevivir al resentimiento de las masas y a la envidia del mundo de los negocios y de las finanzas. Pero un soldado ambicioso o bien una circunstancia imprevista podían ser fatales. Sila murió en el 78 a.C. 8 años después, Pompeyo y Craso, cada uno al frente de un ejército victorioso, deshicieron su obra. Rápida, aunque imperceptiblemente, el mundo se deslizaba hacia una nueva fase de la historia, en la que las formas y los métodos arcaicos de la República Romana ya no eran eficaces. En los días anteriores a Mario, el ejército romano se componía de labriegos propietarios sustraídos a sus granjas para una campaña de verano, y luego, cuando había terminado aquella, volvían satisfechos a la existencia tranquila que les esperaba en su hogar. Las levas así formadas y sostenidas de este modo no constituían ningún peligro para el Estado republicano, pero a medida que el proceso de las conquistas romanas avanzaba y que los problemas militares a que la República tenía que hacer frente aumentaban en magnitud, ya no bastó el arcaico reclutamiento doméstico. Las reformas militares de Mario representaron una revolución. El ejército romano se convirtió en la práctica en una fuerza profesional de soldados que servían durante largo tiempo. La severa presión de las circunstancias impuso grandes cambios, y sus consecuencias costosas y desagradables nunca fueron afrontadas con valentía, como sucede a menudo cuando las novedades no son gratas. El Senado no se dio cuenta de que mientras la República no tuviese absoluta autoridad sobre tales ejércitos profesionales, haciéndose responsable de su paga y de sus pensiones, aquellos serían los verdaderos amos de la República. No vio que mientras un ejército reclutado en los campos para un servicio corto no presentaba mayores problemas, sí los planteaba un profesional, al que se pedían largos años de servicio. Se negó a escuchar las peticiones de los jefes para que los soldados a sus órdenes recibiesen el premio de sus servicios, y declinando elaborar un sistema de pensiones militares, abrió el camino para que los ejércitos tuviesen los ojos fijos no en el Estado, sino en sus jefes militares, que habían prometido recompensas a las tropas a sus órdenes y que eran los únicos que podían proporcionárselas. Una de las causas que hicieron sustituir la República con el Imperio fue que la última no supo solucionar los problemas militares creados por la expansión de sus conquistas. Otra fue su incapacidad de mantener el orden en las calles de Roma. La idea de una fuerza profesional de policía que a la vez es el amigo del pueblo y el protector imparcial de la ley y del orden era extraña tanto al mundo antiguo como al medieval. Roma no conoció nada parecido. Nunca, sin embargo, la capacidad del gobierno para asegurar el orden en la calle estuvo a tan bajo nivel como en el período que describen las cartas de Cicerón. El gobierno republicano en sus últimos días carecía de autoridad sobre los comandantes de las legiones, y a la vez no era bastante fuerte para abatir las bandas armadas de las facciones políticas que se disputaban el poder en las calles de la propia capital. Pompeyo no era hombre a propósito para contemporizar instintivamente con el espíritu de las masas o para intuir la proximidad de grandes revoluciones. Por sus primeras conexiones era miembro de los optimates, o sea, del partido aristocrático, pero tenía relaciones con los demócratas y estaba llamado por cierta moderación de temperamento y por la poca claridad de sus ideas a ocupar una posición arbitral entre los dos partidos rivales. No tenía aptitudes para dirigir un partido, no estaba dominado por la pasión del dinero, no tenía la cultura literaria o la elocuencia que dio a Cicerón su posición única en el Senado y en el Foro, pero era un soldado, un caballero y un patriota, dispuesto a servir a la República, a condición de que ningún rival aspirase a ser su dueño. La gran oportunidad se le presentó a ese hombre apto pero enigmático en 67 a.C. Entonces, cuando había ya conseguido hacerse popular liquidando el último episodio de la guerra civil venciendo en España al lugarteniente de Mario, Sertorio, que había intentado crearse entre los íberos una fuerza que le permitiese apoderarse de Roma, 79-72 a.C., fue designado por aclamación popular para abatir a los piratas, tarea cuya duración se calculaba en 3 años y se cumplió brillantemente en 7 meses. Pero inmediatamente se le encomendó una misión más vasta y más importante. Las victorias decisivas de Sila no habían conseguido convencer a Mitridates de su inferioridad. El rebelde monarca seguía en campaña y era capaz, a pesar de los reveses sufridos, de derrotar ignominiosamente a los ejércitos romanos.
Pompeyo fue comisionado para salvar la situación por la ley Manilia, que le dio amplios poderes. La confianza del pueblo romano no se colocó mal. Las águilas fueron llevadas hasta el Caspio y el Éufrates. Mitrídates fue acorralado hasta Crimea. Cilicia, Siria y Bitinia, Ponto fueron anexionadas a la República. En escasamente 5 años, Pompeyo hizo a Roma señora de Asia Anterior, dejando tras de sí la fama no solo de un general afortunado, sino de un fundador de ciudades, de un amigo de la civilización, de un administrador prudente y humano. Su obra no sufrió serios trastornos hasta la aparición del Islam. A raíz de sus éxitos resplandecientes, pidió al Senado la confirmación de sus tratados asiáticos y la concesión de tierras a sus veteranos. Sus peticiones fueron rechazadas, pues aunque había licenciado sus ejércitos, era sospechoso por chocar con ese fuerte espíritu de puritanismo republicano que había constituido una fuerza en la política europea desde Catón a Robespierre, y con la vanidad de los políticos incapaces de apreciar la magnitud de los hombres y de los acontecimientos. Pero lo que le había negado el Senado, los jefes democráticos estaban dispuestos a dárselo con ciertas condiciones. Entró en una alianza, 60 a.C., con Craso, el director millonario del Partido Democrático, y con César, su brillante lugarteniente. La compensación para César fue que el año de su consulado fuese seguido de 5 años de mando en Galia y en Iliria. Nadie hubiera predicho que el miembro más joven de este triunvirato sobrepasaría a Pompeyo en renombre militar y que habría de cambiar la faz de Europa. Excepto un año de servicio militar, César, cuando pasaba de los 40, no tenía ninguna experiencia en el mando de tropas. Era bien conocido en la capital como intelectual, discípulo de los mejores maestros griegos, como abogado elocuente en el foro y como hábil conductor de intrigas democráticas. Sus galanterías, su prodigalidad en espectáculos y fiestas, sus deudas eran famosas, y siendo sobrino de Mario y yerno de Sina, los rumores populares lo asociaban fácilmente con todas las conspiraciones tenebrosas para derribar la República. Durante el año de su consulado ya pudo apreciarse qué clase de hombre era. Consiguió aprobar un decreto para reprimir las extorsiones, prescindió de las trabas constitucionales y demostró que estaba decidido a abrirse paso en Roma. Pero fueron sus 8 admirables campañas en Galia, 58-51 a.C., las que revelaron su verdadero nivel como soldado y estadista. Consiguió cuanto se propuso. Las fronteras de Roma se extendieron hasta el océano y el Rin, y delimitada así, la Galia de César continúa impresa hoy en el corazón de Francia. No mengua nada su renombre que las tribus célticas de Galia estuviesen mal armadas, mal disciplinadas y minadas por las rivalidades. César sabía cómo librarse de toda debilidad, podía acariciar y amenazar a la vez, conciliar y al mismo tiempo ejercer la coacción. En las primeras etapas de su guerra gálica fue ayudado por los eduos y los remos. Más tarde, cuando sus antiguos aliados se volvieron contra él, la caballería gala fue derrotada en la crítica lucha ante Alesia por un cuerpo de jinetes germánicos que César había alistado en el ejército romano, con una certera apreciación del valor militar de esos gigantes del norte. Fue sin duda un accidente afortunado que se presentase como el defensor de las tribus célticas de las Galias, mejor que como agresor, rechazando una gran emigración en masa de los helvecios y luego una formidable invasión procedente de las selvas germánicas. Pero nadie puede leer la sobria narración en la que César describe sus campañas gálicas sin comprobar la amplitud y la audacia de sus proyectos, su valor personal, su admirable combinación de paciencia y la rapidez, fidelidad y precisión con que era obedecido. En todos los ámbitos de la Galia puso de manifiesto el poderío romano, cruzó el Rin para impresionar a los germanos, 2 veces el canal para intimidar a los britanos, construyendo una flota en las aguas bajas del Rin para ayudar a los marineros célticos del canal a comprobar que Roma era la señora de los mares. 3 grandes jefes bárbaros, Ariovisto, el germano, Casibelauno, el britón, y Vercingetorix, el noble Arbio, caudillo de la última y más formidable conflagración de los galos, cayeron ante él.
Es fácil concebir el entusiasmo que estas conquistas debieron despertar en el mundo romano. El sur de la Galia había sido infestado desde mucho antes por cultivadores y ganaderos romanos, por prestamistas y negociantes, pero ahora un vasto territorio contiguo a la provincia, aunque poco explorado todavía, rico en pastos y en rebaños, apropiado para el cultivo, abundante en esclavos potenciales y ofreciendo ocasiones inagotables al comercio y a los negocios, se abría ante los romanos, y detrás de Galia se hallaba otra reserva de trabajo servil, la isla misteriosa de Britania, famosa de antiguo por sus minas de estaño, pero así y todo poco visitada incluso por los marinos aventureros de Marsella y que ahora resultaba accesible a las legiones romanas. Comparados con este desarrollo espectacular de las exploraciones y las conquistas en las mismas puertas de Italia, los lejanos triunfos de Pompeyo perdían algo de su primitivo brillo. En la propia Roma, sin embargo, seguía existiendo un grupo de republicanos agresivos para los que la misma grandeza de estas gestas constituía una ofensa. Los optimates no habían confiado nunca en el astuto jefe del Partido Popular. Odiaban su osadía, su reto burlón a las creencias y costumbres establecidas, su desprecio ostensible de las pedanterías constitucionales y después de las conquistas de Galia, temían el agudo canto de su espada. Estaban resueltos a que, cuando el 1 de marzo del 49 antes de nuestra era, el momento en que César debía resignar su mando proconsular, César volviese a la condición de ciudadano particular, por lo menos durante algún tiempo, sin que le protegiese el carácter sacrosanto de la magistratura y quedase privado de toda posibilidad de dañar a la cosa pública. Pompeyo se dejó arrastrar a esas tupidas maquinaciones por gentes cuyas pasiones de partido eran probablemente más violentas que las suyas propias, alejándose de César, su suegro y anterior aliado, y acaso influido por accidentes de su historia personal, como la muerte de Julia, su mujer, y por su nuevo casamiento con la hija de un severo republicano, Pompeyo derivó hacia la jefatura del Partido Conservador. Con el tiempo la discordia se agudizó. Clodio, el agente político de César en Roma, fue asesinado por Milón, el bravucón del partido opuesto. Los pompeyanos rechazaron una proposición de arreglo. César comprendió que sus enemigos eran implacables y que querían su sangre. El prestigio de la República Romana, personificado en Pompeyo, ya que era cónsul único y administrador civil legal de aquel venerable estado, no impresionaba al dueño de las legiones gálicas. Cruzando el Rubicón en enero del 49 a.C., llevó a sus famosos veteranos a lo largo de la costa adriática. Entre las aclamaciones de la gente del país, arrojó a Pompeyo de Italia y derribó la constitución que había regido en Roma durante 500 años y que todavía despertaba la lealtad apasionada de algunos de sus más nobles hijos. Mucho tenía César aún que luchar. Había legiones enemigas en España, en Epiro y en África, y los republicanos romanos del férreo carácter de Catón no eran hombres para ceder sus más caros ideales sin combate. Pero después de 4 años el favorito de la fortuna había triunfado sobre todos sus enemigos en el campo de batalla. Derrotó a Pompeyo en Farsala, venció a las tropas republicanas en África y en España, y hasta encontró tiempo para divertirse con Cleopatra en Egipto y para castigar a un rey del Ponto en su lejano territorio del Euxino. Por fin, en junio del 45 a.C., volvió a Roma, dedicándose a la tarea de la reorganización con la mayor inteligencia civil que se haya visto jamás en Europa. 7 meses después, a la edad de 58 años, sucumbió a manos de 2 republicanos fanáticos. En este breve espacio de tiempo, César puso los cimientos del Imperio Romano. No hubo proscripciones ni confiscaciones. El nuevo gobernante quería ser visto no como el caudillo victorioso de una facción vengativa, sino como el jefe de una sociedad unida y como el médico que curase sus heridas. Todo el poder civil y militar se concentraba en sus manos. Los comandantes de las legiones y los gobernadores de las provincias ya no los nombraba el Senado o las asambleas, sino que eran los legados del gran soldado que, después de la victoria decisiva de Munda, fue hecho dictador vitalicio. De todos modos, la vieja constitución en la que se concentraban tantas lealtades y tantos amores se conservó nominalmente. El Senado se amplió, aunque debilitándolo. Los comicios y las magistraturas republicanas continuaron en funciones, aunque como instrumentos de un jefe militar que al mismo tiempo era cónsul y tenía la inviolabilidad del tribunado de por vida. Había indicios de que el poder supremo así organizado se emplearía en finalidades prudentes y benéficas. Se restauró la honestidad en la capital, disolviendo las corporaciones facciosas y limitando los repartos de trigo, pero al reconocerse la necesidad imperiosa de disciplina también se obtuvo una visión de lo que hacía falta en Italia. Las ideas generosas de los Gracos
fueron recogidas por su heredero político y reelaboradas con mayor prudencia y a escala más amplia. Se dio la libertad a la Galia Cisalpina y César se preocupaba del gobierno de las ciudades de Italia.